Perdón, es un error mío. Entonces voy a repetir rápido. Si están en la página del curso, eh, ahí está la página principal. Si se van a notas, si se van ahí donde dice construcción de medidas, le pican, les va a abrir un PDF que bueno, yo ya había cargado previamente, que es este. Y son las notas correspondientes a todo lo que hemos discutido de Karateodori y todo eso. Bueno, Karateodori, la construcción, las demostraciones, la medida de Lebesgue. Sobre la medida de Lebesgue no estoy poniendo los detalles, esos los vieron con Julián y vieron que son pues bastante latosos, pero bueno, eso lo vieron con él. Y lo único que no puse fue los ejemplos del viernes, esos no los transcribí, pero sí puse esta que dice un conjunto no Lebesgue medible, eh, que es lo que corresponde a la hoja 8, es donde pueden construir un conjunto que no es Lebesgue medible. ¿Ok? Y bueno, en particular puse este corolario que si tiene un subconjunto de medida de Lebesgue positiva, entonces contiene un subconjunto no medible. Eh, Esto, la verdad, lo estoy dejando como ejercicio, pero la parte difícil de la demostración ya la estoy poniendo aquí arriba. ¿Ok? Entonces ya con eso no deben de tener ningún problema. Y bueno, esto aquí están igual las referencias de donde les dije que me estaba basando principalmente, que son el libro de Ambrosio y el de Kohn. Bueno, el de Rudin y el de Shilov es por dos referencias que habíamos dicho al principio, que hay otros acercamientos para construir la medida de Lebesgue, y uno lo pueden encontrar en el Rudin y el otro lo pueden encontrar en este de Shilov y Gurevich. Y bueno, finalmente está también en algún momento de las notas menciono el artículo de Solovay que excede con creces los objetivos del curso. Pero bueno, si les interesa, ahí está. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están las notas y tanto en estas como en todas las anteriores, si tienen algún comentario o creen que me equivoqué en algún lado o creen que se podría simplificar la exposición o alguna demostración, pues díganme para que lo corrijan. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Permítanme dejar de presentar esto. Y ahora sí, después de prometerlo como 2 sesiones, ya vamos a probar el teorema de caracterización de los conjuntos Lebesgue medibles. Aquí nada más puse el teorema de regularidad, no solo porque es importante, sino porque lo vamos a usar varias veces. Bueno, una vez nada más. Y también para recordarles que es un problema que voy a poner en el examen, ¿no? O sea, ese ya se los dije, creo, desde la semana pasada. Ahí está. Lo pueden ver en el CON, pero de nuevo, si. eh, o sea, está bien basarse en el CON, pero tienen que cambiar la prueba. La prueba tal cual de CON no funciona en nuestro caso porque estamos partiendo de definiciones distintas de la medida de Lebesgue. O sea, al final son equivalentes, pero bueno, probar que son equivalentes pues es algo que hay que probar, ¿no? No es algo que está dado. En fin, lo que nos dice el teorema de regularidad es que si tenemos un conjunto Lebesgue medible, eh, su medida es igual al ínfimo de las medidas de los abiertos que lo contienen y es igual al supremo de las medidas de los compactos que lo contienen. Entre otras cosas, en general sabemos que si G es abierto, no vacío, exacto, entonces tiene medida positiva. Eso la verdad no es muy difícil de probarlo. Si tenemos ahí un conjunto abierto, tenemos aquí un puntito adentro, pues como es abierto, sabemos que existe una bola aquí adentro, ¿no? Y pues también sabemos que adentro de esta bola podemos poner un cuadradito. Siguen así para que sea de la forma con la que estamos definiendo la medida de Lebesgue.
y este cuadradito tiene medida positiva. Puede ser muy chica, pero es positiva. Entonces, todo conjunto abierto tiene medida positiva y el segundo es que todo conjunto compacto tiene medida finita. Y eso es, por ejemplo, si tenemos aquí nuestro compacto, bueno, esta cosa de aquí es nuestro compacto. Como es compacto, es acotado. Entonces podemos encontrar eh, un intervalo que lo contiene. Y este intervalo azul tiene medida finita y por lo tanto el compacto tiene medida finita. Ok. El viernes lo que habíamos discutido habían sido dos, bueno, tres ejemplos. El primero fueron los racionales, pero digamos que los interesantes eran el segundo y el tercero. En uno de ellos, eh, vimos que, bueno, vimos que uno de ellos, digamos A, tenía estas propiedades, que si G es abierto, entonces la medida de G, estamos pensando en n igual a 1. Esos eran los ejemplos que habíamos visto. No voy a recordar ahorita los detalles de los ejemplos, nada más quiero recordar estas características o estas propiedades que son las que me interesa resaltar. De hecho, eran borelianos, ¿no? Los conjuntos y no eran particularmente sofisticados. Pero bueno, lo que tenemos es esto. Tenemos nuestro conjunto medible tal que cualquier conjunto abierto que lo contuviera tenía la misma medida y que si A era un compacto contenido en A, perdón, K era un compacto contenido en A, compacto, entonces la medida de A menos K era infinita. ¿Ok? Ahora, eso de ningún modo está contradiciendo esto de aquí, ¿no? O sea, porque podríamos tener esto, una sucesión de compactos contenidos en A y tales que esto sea cierto. El límite, cuando n se ve infinito, sea esto. Entonces, si tenemos esta condición, esta sucesión de compactos, esto sigue siendo cierto, aunque lo que no cubramos por compactos sea todavía un conjunto muy grande. Eso sí puede ocurrir, ¿no? Y dimos el ejemplo. Por otro lado, también vimos otro ejemplo de un conjunto medible que tenía la propiedad de que si G es un abierto, bueno, de hecho tenemos esto, si G es abierto, K es compacto y K es un subconjunto de A, un subconjunto de G, entonces teníamos que la medida de G es estrictamente mayor que la de A y es estrictamente mayor que la de K. Perdón, no, aquí no es A, aquí es B y aquí es K. ¿Ok? Y aquí lo importante es que la B tenía medida finita y vimos que bueno, que podemos elegir también a la G y a la K, de tal modo que dada una epsilon mayor que cero, tengamos esto. O sea que no solo la medida de G es muy cercana de la medida de B, sino que la medida de G menos B es chica. O sea, ya el abierto está aproximando muy bien a B. Y por otro lado, la medida de B menos K es chica. Ahora, nada más una observación. Si tenemos X subconjunto de Y, entonces Y menos X es igual a la diferencia simétrica, ¿no? O sea, esto lo podemos ver por la definición de diferencia simétrica, así tal cual. Eso lo enfatizo porque en algún momento habíamos dicho que la diferencia simétrica, o bueno, sacar medidas de diferencia simétrica nos da una noción de aproximación, ¿no? Y hasta teníamos una desigualdad del triángulo por ahí.
De hecho, habíamos visto que eso induce una pseudométrica cuando estamos hablando de medidas finitas. En fin, el punto es que eh, en términos de diferencia simétrica, aquí sí estamos aproximando al conjunto de interés B por el abierto y al conjunto de interés B por el compacto. O sea, en términos ya muy precisos, ¿no? En términos de la medida. Y una cosa que vimos es que este asunto del compacto aquí vale y aquí no vale. Y una cosa que resulta importante es que A tiene medida infinita y aquí B tiene medida finita. Y el que estuviésemos trabajando con medidas finitas fue algo que nos simplifica la vida. Ahora, la medida de Lebesgue en Rn no es finita, pero sí es sigma finita. O sea, podemos partir a todo el espacio en una cantidad numerable de cachos eh, medibles y que son de medida finita. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a probar directamente el problema y nada más, eh, antes de empezar, me gustaría que discutiéramos la demostración, digamos, en dos niveles. Primero va a ser, vamos a ver el argumento, vamos a tratar de entender implicación por implicación, que todas sean ciertas, y una vez que ya veamos que todas las implicaciones son claras, le damos un repaso rápido sin meternos en los detalles, porque creo que la idea es, o sea, aunque el argumento podría ser un poco largo, la idea es bastante clara. Bueno, me parece. Entonces, vamos a empezar. Vamos a probar uno implica 2 primero. Ok, y este uno implica 2 es, vamos a suponer que A es medible, es Lebesgue medible, y nuestro objetivo es encontrar abierto, bueno, dado una epsilon mayor que ser un abierto y un cerrado que tengan esta gracia. Em, bueno, si es medible, entonces tenemos el teorema de regularidad a nuestra disposición, y es lo que vamos a usar. Vamos a empezar fijando la epsilon. No voy a fijar la n y la a porque ya las estamos fijando en el enunciado del teorema, entonces ahí está. Lo primero que vamos a probar es que existe un abierto. Acuérdense que tau Rn es un abierto de Rn que contiene a G y que la medida de G menos A es menor que epsilon medios. Ahora, así como en cálculo, pues el epsilon medios, o sea, dividirlo entre 2, lo hacemos nada más para que cuando hagamos las cuentas nos salga una epsilon solita. ¿Ok? Pero si aquí en lugar de epsilon medios quisiéramos poner epsilon, el argumento es el mismo. O sea, bueno, no habría ningún problema, ¿no? Nada más, de nuevo estoy poniendo el epsilon medios para que salgan bonitas las cuentas. Pero es hasta cierto punto irrelevante el dividir entre 2 aquí. Ok, entonces vamos a fijar varios objetos. Primero vamos a tomar una sucesión de reales positivos, que le vamos a llamar delta J. En, aquí, tal que la suma de todas las delta J sea estrictamente menor que epsilon medios. Ahora, por ejemplo, aquí pudimos haber dicho delta J es igual a epsilon medios por 1 entre 2 a la J, y aquí lo multiplicamos por otro 1 entre 2 para que la suma nos quede algo estrictamente menor que epsilon medios. ¿Ok? Pero lo pongo así para enfatizar que realmente la forma particular que tiene esta sucesión delta J no nos importa. Lo único que nos importa es que sea positiva, o sea, que todos los términos sean positivos y que sean suficientemente chicos.
ese suficientemente chicos es esto. Ajá. Y bueno, que se vayan suficientemente rápido a cero. Ahora, para cada j en los naturales, vamos a definir a subíndice j igual a menos j a la n. Esto es un intervalo, intersección a. Ok, bueno, en cuanto a las ideas que hay aquí, pues aquí no hay grandes sorpresas, ¿no? Porque en los ejemplos habíamos visto que nos gustaba trabajar con medida finita porque ahí, porque tenemos esto. Ahí es donde podíamos hacer esto. Cuando estamos hablando de medida infinita, esto ya no se puede hacer, pero cuando es finita, sí. Igual, suponiendo que A es un subconjunto de G. Entonces, ya definimos esa colección de subconjuntos de A. Todos son medibles porque estamos intersectando un boreliano con un conjunto medible. Y para toda J en los naturales, tomamos GJ abierto con estas características. Primero va a contener a AJ y eh, la medida de GJ menos AJ va a ser menor que delta J. ¿Ok? O sea, estamos tomando esos parámetros. Lo que estamos diciendo es que delta J van a ser los errores de aproximación de cada una de estas AJs. Estamos teniendo a nuestro conjunto AJ bueno, en el espacio. Podría no estar acotado, que es justamente la parte complicada. Bueno, el que sea acotado no es acotado, no es lo complicado. Lo complicado es que tenga medida infinita, ¿no? Entonces, supongamos que ahí está nuestro conjunto AJ y lo que estamos haciendo es, si aquí tenemos los ejes, estamos tomando primero este cuadrito, luego este cuadrito y estamos haciendo esto cada vez más grande, ¿no? Igual pudimos haber tomado otra partición del plano, no es, bueno, esto no es una partición, pero igual pudimos haber elegido a las AJs de otro modo, eh, siempre y cuando la unión de todos los AJs sea igual a A y cada uno de los AJs sea medible. Y de medida finita, claro. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, para cada AJ por ejemplo, este último que dibujé, nos estamos fijando en el cacho de A que cae adentro del cuadrito, que pues, sería todo esto. Y eso lo estamos aproximando por la GJ. Y lo estamos aproximando con este error de aproximación, que es la delta J que estamos fijando de inicio. Ok, ahora, ahí estamos dando nada más objetos. Vamos a argumentar por qué existen. Bueno, delta J y AJ, pues no hay mucho que argumentar, ¿no? Tenemos que argumentar por qué existen las AJs y vamos a poner estas observaciones. La primera es que para toda J en los naturales, esto ya lo dije, la medida de cada AJ, aquí me falta un subíndice, es finita. Y la segunda es que A es igual a la unión sobre J en los naturales de AJ. Ok, perfecto. Ahora, cada GJ, bueno, existen los abiertos GJ, o sea, estos de aquí, existen por el teorema de regularidad. Aquí nada más estamos utilizando el teorema de regularidad como caja negra. Por el teorema de regularidad, el teo de regularidad, y porque, y porque cada J tiene medida finita.
Porque vean, si tenemos que la medida de GJ, estamos diciendo que tiene que ser, perdón, esto no. Sí. O sea, estamos diciendo que vean, la medida de GJ la podemos separar como la medida de AJ más la medida de G menos AJ. GJ aquí también. Ok, esto lo podemos hacer, ¿no? Independientemente de si alguno de estos dos términos es más infinito, esto siempre lo podemos hacer por la aditividad de la medida. Ahora, lo que estamos diciendo es que este primer sumando es finito, este segundo sumando es finito, de hecho, pues es menor que delta J, entonces esto es así, ¿no? Ajá. Am, Perdonen, no, aquí acabo de argumentar mal. Perdón, acabo de argumentar mal porque, o sea, no dije mentiras, pero sí está mal argumentado. Al contrario, lo que nos dice el teorema de regularidad, es que podemos hacer la medida de GJ muy cerca del ínfimo, ¿no? O sea, muy cerca de este ínfimo, pero este ínfimo es finito. Entonces, aquí lo que tenemos es esto, que la medida de AJ sea menor o igual que la medida n de GJ, sea menor que la medida de n de AJ más delta J. Ok, eso era lo que quería hacer, perdón, y lo que borré, lo que borré estaba, o sea, estaba bien porque, bueno, no dije una mentira, pero no era una razón para esto. Lo que quiero decir es esto, que la medida de GJ menos AJ, como todo es finito, aquí podemos tener esto, ¿ok? Y esto lo estamos forzando a que sea menor que delta J y eso nos da la segunda condición que le estamos pidiendo a la GJ, ¿ok? Entonces sí es importante que cada AJ tenga medida finita para que GJ también tenga medida finita y podamos restar y podamos hacer todo este tipo de cosas que nos gustan porque son números reales, ¿no? O sea, ahí no estamos hablando de reales extendidos. Ok, ahora voy a copiar las condiciones que les estamos poniendo aquí. Ahora, vamos a definir G como la unión de todos los abiertos. Sea G igual a la unión sobre J, los naturales de GJ. Que como es una unión de abiertos, es abierta. Aquí nada más, esto también lo recuerdo por las tareas, porque he visto que luego ponen que la unión numerable de abiertos es abierta. Y sí, eso es cierto, pero la unión arbitraria de abiertos es abierta, no necesariamente numerable. ¿Ok? Bueno, entonces, por como A está contenido en G y G menos A, aquí la verdad sí les debo decir que me quedé pensando cómo argumentarlo más rápido y pues vi que algo que ya habíamos dicho en la tarea, de hecho 2 ejercicios para entregar, hace que esto sea mucho más fácil. Vean. Bueno, primero, A está metido en G, creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque cada AJ está metida en GJ y la unión de todos los A's, eh, de todos los AJ's es igual a A, entonces ahí no hay problema. Pero ahora vean, aquí podemos escribir esto.
es la unión sobre J de todos los GJ, diferencia simétrica de esto. Las J corren sobre los naturales en ambos casos. Pero aquí ustedes ya probaron que esto está contenido en la unión de las diferencias simétricas. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que la medida de esta cosa que está aquí a la izquierda, que la podemos considerar porque G es abierto, en particular es boreliano, en particular es Lebesgue medible, y esto es Lebesgue medible, entonces aquí podemos sacar medidas, y por la misma razón también le podemos sacar medida a cada uno de los términos de aquí. Se cumple que la medida de G menos A es menor o igual que la serie de las medidas de G, J, diferencia simétrica AJ. Pero ahora, si recordamos, pedimos que los GJs contuvieran a los AJs. O sea, esto es igual. Esto. Perdón si se me están yendo algunos subíndices de la medida. GJ menos AJ. Y si recordamos cómo pedimos a las GJs, bueno, aquí están. Esto nos queda menor o igual que la serie, las J sobre las delta J, y esto es menor que epsilon medios. Y es lo que queremos probar, ¿ok? Ahora, o sea, es lo que queremos probar en el primer punto, que es encontrar un abierto que, eh, encontrar un abierto que cubra muy bien a, o sea, que, al referirme que cubra muy bien, me refiero a que lo que sobra al cubrir un conjunto medible por este abierto es algo muy chico en términos de medida. Ahora, el segundo punto es encontrar el cerrado. Ya tenemos el abierto, ahora vamos a encontrar el cerrado. O sea, queremos probar que existe F cerrado tal que está contenido en A y aproxima muy bien A en el sentido de que eh, lo que le falta para cubrir a A es muy poquito en términos de medida. ¿Ok? Ahora, nada más quiero aclarar un poco en la terminología que estoy usando, o sea, cuando hago los comentarios no muy eh, precisos o no muy rigurosos en el sentido, cuando digo, por ejemplo, es muy poquito o todo esto, aquí estoy hablando exclusivamente en términos de medida, porque como ya vimos, en términos de numerabilidad, el que un conjunto tenga medida cero no implica que sea numerable ni no numerable. Ya sabemos que todos los numerables son de medida cero, pero también ya vimos que el conjunto de Cantor es un conjunto no numerable que tiene medida cero. ¿Ok? Entonces, hay que ir con un poco de cuidado cuando decimos este tipo de cosas, ¿no? Ahora, pero acabo de ver la pregunta de Alejandro y me parece que es muy pertinente, porque nos pregunta cuál es la diferencia. Aquí yo dije que G es una unión numerable de abiertos y por lo tanto es abierto, y luego yo agregué que es irrelevante si es numerable o es arbitraria. La unión arbitraria de abiertos es abierto. Y Alejandro nos pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre numerable y abierto? Perdón, entre numerable y arbitraria. Numerable es que tengamos una sucesión de abiertos, como lo tenemos ahí en el lado izquierdo, y tomamos esto, ¿no? La unión de todos ellos. O sea, la unión sobre una colección numerable de abiertos. Cuando decimos una unión arbitraria, no, no debí haber borrado tanto. O cuando digo que unión arbitraria se refiere a que tenemos un conjunto de índices, o sea, un conjunto I y una colección GI. Bueno, para no meternos en cosas. Ok, y tenemos una colección GI que está etiquetada por este conjunto. Ahora, la cosa es que I bien podría ser igual a los números reales. Ajá. Por ejemplo, podremos tener GI. Pensamos en
en Rn, o bueno, en R2, nada más por este ejemplo. GI lo ponemos igual a la bola con centro en I y radio 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto, eh, esto sigue siendo abierto, pero ya la unión que estamos tomando aquí ya no es una unión numerable. Aquí ya estamos tomando una unión no numerable. Entonces, cuando digo unión arbitraria, estoy considerando uniones finitas, uniones no numerables, uniones numerables. Y ok, y cuando pensamos en topología, o sea, si pensamos en uniones de abiertos, o cuando decimos que la unión arbitraria de abiertos, es que no importa cuántos abiertos agarres, cuando los unas te va a dar algo abierto. En nuestro contexto de medida, no podemos hablar de uniones numerables o de operaciones numerables, perdón, de operaciones arbitrarias. A nosotros nos interesan las operaciones numerables, ¿no? Y bueno, un ejemplo de que por ejemplo, la unión arbitraria de cerrados, pues puede no ser, puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Porque eh, vamos a pensar, si tenemos este intervalo 0,1, que no es ni abierto ni cerrado, 0,1 lo podemos escribir eh, como una unión de singuletes. Y aquí tenemos una unión arbitraria de cerrados que nos da algo que no es ni abierto ni cerrado. O bueno, una unión no numerable, mejor dicho. Es más, si quitamos la condición de numerabilidad, podríamos hacer otro tipo de cosas. En las notas y en la hoja 8 no nos vamos a meter en detalles ahora. Se prueba que existe un E no numerable, pero no medible, en el sentido de Lebesgue, no medible. ¿Ok? Entonces, a E lo podemos escribir de este modo, igual. Es una unión no numerable de singuletes y pues se sale de la sigmálgebra de los medibles. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras con la pregunta de Alejandro, cuando digo arbitraria eh, es que no estamos poniendo ninguna restricción al conjunto de índices sobre el cual estamos etiquetando la colección de abiertos. Y cuando digo numerable es que la colección es numerable. En términos de topología, la unión arbitraria de abiertos es abierto, la intersección arbitraria de cerrados es cerrada. En términos de medida, que es lo que estamos viendo, nos interesa trabajar con uniones numerables e intersecciones numerables de, de conjuntos medibles. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar. Nada más, ya probamos que existe el abierto que aproxima bien al conjunto de interés. Ahora lo aproxima por afuera. Ahora vamos a probar que existe un cerrado que aproxima bien por adentro al conjunto de interés. Ahora, eh, aquí la verdad ya no hay que argumentar tanto porque simplemente vamos a aplicar el paso 1, o sea, encontrar el abierto al complemento de A. Entonces, aplicamos, o bueno, usamos 1, o sea, el paso anterior, en el complemento de A y obtenemos un abierto. Vamos a ponerle G', tal que va a tener dos cosas. Rn menos A está contenido en G' y la medida de G' menos Rn menos A es menor que epsilon medios. ¿Ok? O sea, lo único que estamos haciendo es aplicar el mismo proceso del paso anterior al complemento de A en lugar de A. Ahora, pues G' es un abierto, entonces su complemento es cerrado.
y vamos a ponerle nombre, sea f igual a Rn menos G'. Entonces, de esta primera condición, si sacamos el complemento de ambos lados, nos va a decir que f está contenido en A. Entonces, f está contenido en A y por... aquí vamos a ver algunas, pues la verdad son cuentitas de conjuntos. Haciendo las cuentas no son muy inspiradoras. Creo que cuando hacemos el dibujo queda mucho más claro qué es lo que está pasando. Pero bueno, primero vamos a hacer las cuentas. Nos queda A menos F es igual a A intersección del complemento de F. No, nuestro espacio no es X, sino Rn. ¿Ok? Y esto es A intersección G'. O sea, por cómo definimos a F, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, si vemos la otra condición que tenemos, esta de aquí, G menos el complemento de A, ¿no? G, sí, G menos el complemento de A, pues es justamente eh, G', perdón, intersección A. O sea, como tenemos estas igualdades, eh, se cumple que la medida de A menos F, o sea, la medida de A menos F tiene que ser la medida de esto de aquí, porque pues, son el mismo conjunto, y esto es menor que epsilon medios. Ok, entonces ya tenemos un abierto que aproxima bien por afuera, un cerrado que aproxima bien por adentro, y solo nos falta concluir. Conclusión. Entonces, de esto, G menos F es igual, de nuevo, si G contiene A y A contiene a F, pues G contiene a F. Entonces, esto lo podemos escribir como esa diferencia simétrica, que la podemos escribir como G A unión A diferencia simétrica con F, que bueno, esto es igual a G menos A unión A menos F. Ahora, aquí bien pude haber escrito directamente esto, está contenido en esta unión, pero quise pasar por la diferencia simétrica sobre todo para recordar esas cosas que ya sabíamos, ¿no? Y esta noción de que la diferencia simétrica es una manera de cuantificar la aproximación que estamos teniendo de un conjunto en términos de otro. Entonces, de esa contención tenemos sí, se queda que la medida de G menos F es menor o igual que la medida de G menos A. Bueno, si lo ven, eso es como es una desigualdad del triángulo, ¿no? Tal cual. Que A menos F, cada uno es menor que epsilon medios, entonces esto es menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos que uno implica dos. O sea, que si tenemos un conjunto medible, podemos atraparlo entre un conjunto abierto y un conjunto cerrado de tal modo que ya no hay tanta diferencia entre el abierto y el cerrado. ¿Ok? Y nada más quiero señalar que esto no es obvio o es algo que no dice el teorema de regularidad. O sea, bueno, sí nos apoyamos en él, pero en el teorema de regularidad, como vimos en los ejemplos, sí puede pasar que cualquier abierto, o bueno, que la medida del conjunto, de cualquier abierto que contenga al conjunto de interés, eh, bueno, la medida del conjunto, perdón, la medida de la diferencia de cualquier abierto que contenga el conjunto de interés menos un compacto que esté conteniendo el conjunto de interés puede ser infinita. Aquí estamos diciendo que si nos olvidamos de la compacidad, podemos tener una mejor aproximación, ¿no? Es algo que nos está diciendo aquí. O sea, si es medible, podemos hacer una muy buena aproximación en términos de abiertos y cerrados.
Ahora, lo que vamos a suponer es que si podemos hacer una buena aproximación en términos de abiertos y cerrados, podemos hacer una mucho mejor aproximación en términos de G deltas y F sigmas. Recordar que un G delta es una intersección numerable de abiertos y un F sigma es una unión numerable de cerrados. Aquí lo voy a copiar igual nada más para, bueno, pues para tener a la mano, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahora, queremos probar 2 implica uno. 2 implica uno creo que es, perdón, 2 implica 3. 2 implica 3 me parece que es sensiblemente más fácil que uno implica 2. Miren, vamos a tomar una sucesión. Bu- sí, vamos a tomar una sucesión de epsilon j reales positivas y que converjan a cero. Con epsilon j se va a cero. Dijimos que eso significa que sean decrecientes. Y para cada j, vamos a aproximar por pasos, ¿no? En términos de esas epsilon j que estamos tomando. Y para cada j, fj cerrado, bueno, AJ, perdón, GJ abierto, tales que, bueno, tales que vale 2, que es nuestra hipótesis ahora. Es que FJ está metido en A y A está metido en GJ y la medida de los dos extremos, bueno, la diferencia de los dos extremos es poquita. Y esa poquita es en términos del epsilon J. Ok, ahora, vean, si, si intersectamos todos los GJs, nos va a dar algo que contiene A, porque cada término contiene A. Y si unimos a todos los FJs, nos va a dar algo que está contenido en A, porque cada FJ está contenido en A. ¿Ok? Y ahí ya obtenemos al F sigma y al G delta que necesitamos. Sean B igual a la intersección de todos los GJs, que es un G delta, una intersección numerable de abiertos, y H igual a la unión de todos los FJs, que es una unión numerable de cerrados. ¿Ok? Entonces, ok, el que tengamos a nuestro G delta y en nuestro F sigma que satisfagan estas cosas no es suficiente, ¿no? Tenemos que checar también la segunda condición. Bueno, la primera la vamos a anunciar porque, bueno, por claridad, pero bueno, aquí ya no hay mucho que probar. Y aquí lo vamos a anunciar, pero aquí sí hay algo que probar. Vamos a poner las dos bolitas. Para ver dos, o sea que la medida de, mejor lo voy a escribir, para ver que la medida, ver que esto es cero, notemos que para toda j en los naturales tenemos que la medida de b menos hn, vean, bn es una intersección, pero b es una intersección, ¿ok? Sí, aquí está. Si tomamos una j, lo que estamos diciendo es que b está contenido en gj, ¿ok? Entonces esto va a ser igual, menor o igual que gj. Y por otro lado tenemos que h
eh, contiene a FJ, ¿ok? Porque H es la unión de todos los conjuntos cerrados. Esto quiere decir que Rn menos FJ contiene a Rn menos H, ¿ok? Eso quiere decir que cuando aquí ponemos FJ, el conjunto crece, pero ya sabemos que cada uno de estos es menor o igual que epsilon J. Es decir, este número que es el que nos interesa es un número no negativo que es más chico que cualquier epsilon J. Y como pedimos que las epsilon J se fueran a cero, pues esta cosa no tiene de otra más que ser cero. ¿Ok? Y eso ya nos da 2 implica 3. Finalmente, para probar 3 implica 1, lo que vamos a usar es, vamos a recordar dos cosas. Que los conjuntos, bueno, que la medida de Lebesgue es completa y eso lo obtenemos del proceso de Caratteori. El caso completa se refiere a que si tenemos un conjunto de medida cero, entonces todos los subconjuntos son, todos los subconjuntos de ese conjunto son medibles. O mejor dicho de otra forma, si tenemos un conjunto cuya medida de Lebesgue, cuya medida exterior de Lebesgue es cero, entonces tiene que ser medible. ¿Ok? Eso es lo que vamos a usar. Bueno, no nos vamos a ir a la medida exterior. Si bastaba con que sea completa, ¿no? O sea que cualquier subconjunto de un conjunto de medida cero es medible. Y la otra cosa que vamos a usar es que los borelianos son medibles. Entonces, vamos a probar ahora 3 implica 1. Entonces, 2 se va. Esto lo borro para que tengamos un poco más de espacio. Ok. Entonces, 3 implica 1. Sean B y H como en el enunciado. En el enunciado. Por un lado, tenemos que B menos A es medible porque B menos A es un subconjunto de B menos H. De nuevo, igual, tenemos que H está contenido en A, esto implica que Rn menos A está contenido en Rn menos H. Si lo intersectamos con B, ya nos queda esto de aquí. ¿Ok? Ok, entonces eso es cierto y la medida de B menos H es cero. ¿Ok? Es decir, esta cosa es un subconjunto de un conjunto de medida cero, por lo tanto es medible. Por otro lado, B es medible porque es un boreliano, es una intersección numerable de abiertos, entonces es Lebesgue medible. Así, vean, al conjunto A de interés lo podemos escribir como B, que es de nuevo un Lebesgue medible, menos un Lebesgue medible. Sabemos que los Lebesgue medibles son una sigma álgebra, entonces esta cosa de aquí tiene que estar en la sigma álgebra de los Lebesgue medibles, pero eso es justamente A y ya acabamos. ¿Ok? Bueno, entonces, sobre todo este tipo de demostraciones, creo que vale la pena repasarla y repasarla. eh, en parte por las cuentas, porque son cuentas que tarde o temprano vuelven a aparecer, y en parte también por la idea, porque creo que es muy ilustrativa de cómo se piensa mucho en esta área. Entonces, bueno, antes de regresarnos a ver las cuentas, vean, en breve hicimos esto. Para probar uno implica dos, o sea que si es medible, lo podemos encerrar entre un abierto y un cerrado, de tal manera que no hay tanta diferencia entre el abierto y el cerrado. Hicimos esto. Tomamos a A y lo dividimos
en cachos de medida finita, en una colección numerable de cachos medibles de medida finita. O sea, lo escribimos así, con AJ de medida finita. Después aplicamos regularidad en cada cacho. En cada cacho. Ahora, bueno, aplicamos regularidad en cada pedazo, eso nos da un GJ y al final unimos todos los abiertos que nos daban y eso nos dio el abierto. Ahora, digamos, este es uno. Para probar dos, vean, imaginen que nuestro conjunto A es el que está aquí. Aquí está A. Ajá. Ahora, nosotros ya sabemos que por uno, que existe un abierto, así, que ya aproxima muy bien a nuestro conjunto A. Y bueno, que lo contiene, ¿no? O sea que todo o bueno, este anillo que nos queda aquí es muy chiquito en términos de medida. Ahora, pero el conjunto A con el que argumentamos en el primer paso, pues realmente no tiene nada especial, ¿no? Lo único que estamos suponiendo es que es medible. Sí, sí, tiene razón Alejandro, pero bueno, bueno, es que a mí se me hace que cuando ya lo pensamos casi en términos de dibujitos, un montón de las partes pesadas no es que se vayan, pero podemos identificar cuál es la parte importante del argumento. Entonces, vean, si ahí está A, cuando le aplicamos eh, el mismo o la parte uno al complemento de A, o sea, si suponemos que A es esta amibita de aquí, entonces el complemento es lo que está fuera, ¿no? Y cuando encontramos un abierto que contenga el complemento de A, estamos pensando en esto, ¿ok? Esta cosa de aquí es G'. Ahora, vean quién es G' menos el complemento de A. Pues es esta rebabita que nos queda aquí adentro, ¿no? Y en términos de dibujos, este sería nuestro F. O sea, el F de la prueba es esto. Entonces, si, bueno, voy a volver a dibujar aquí el A y a F. O sea, si no se parece, no importa eso. Entonces, el cacho o la rebaba que nos interesa que sea chica es esto que estoy pintando de verde, que es A menos F o que es G menos el complemento de A. ¿Ok? Esto es lo que les decía que es justo una parte pues bastante ingeniosa, ¿no? O sea, si sabemos que podemos aproximar bien cualquier conjunto por abiertos y queremos aproximarlo por cerrados, pues recordamos que un cerrado, o bueno, que un conjunto de cerrados sí solo si su complemento es abierto y pues trabajamos con el complemento del conjunto de interés, lo aproximamos por abiertos y lo que nos queda es una aproximación del conjunto original por cerrados. ¿Ok? Bueno, creo que es como la parte más visual. Uno implica dos. En dos implica tres. Lo que estamos haciendo es forzando que todas las condiciones se satisfagan al mismo tiempo al tomar uniones de los cerrados y las intersecciones de los abiertos. Y bueno, tres implica uno, ahí utilizamos las propiedades de sigma álgebra. ¿Ok? Bueno, es todo por hoy. Hoy quería empezar a ver la definición, al menos de función medible, pero creo que eso no va a ocurrir. Entonces voy a subir el miércoles la tarea para entregar la próxima semana. De todas maneras, los ejercicios de esta semana de la ayudantía, eh, bueno, voy no voy a subir ejercicios nuevos como para que alcancen, ¿no? O sea, porque va con 2 semanas de retraso, me parece, la ayudantía, entonces, para que se ponga al día, pues lo voy a dejar así y de todas maneras el miércoles, ahora sí ya empezamos con funciones medibles y
Y bueno, les voy a dejar la tarea para entregar el miércoles de la próxima semana. ¿Ok? La calificación del examen, yo le pedí a Octavio y a Julián que tardaran 2 semanas en calificarlo.